Bienvenidos todos. ¿Les parece si empezamos con una oración? Oremos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de servir a mis hermanos quienes están aquí, de poder enseñar esto que se nos ha delegado para que enseñemos y que tú también nos has dado para hablar a ellos. Te pido que me des claridad en mi mente, en mis pensamientos para poder transmitirlo y a ellos para poder recibirlo, Padre. Gracias por este congreso, gracias por las puertas que se han abierto para que se pudiera realizar después de muchos años de estar esperando un congreso como este y en este formato, con estos talleres. Por fin se pudo concretar en tu tiempo y sabemos que tú hablarás y que tú dejarás en nuestros corazones la huella de tu palabra que nos podremos llevar y también principios prácticos para poderlos practicar con nuestros equipos de alabanza. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano aquí, bendice a cada iglesia aquí representada en donde ellos sirven. Te pido que puedas, Señor, también bendecir a sus pastores y sus congregaciones. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 33. Me la pusieron sencilla porque vamos a estar viendo esta porción, Salmo 33, 3, y lo vamos a estar viendo en el taller. Hoy es la parte 1, parte 2 mañana y parte 3 el siguiente día. Ya no sé ni qué día vivo, ¿verdad? Jueves, viernes y el sábado sería la tercera parte. Y bueno, voy a tratar de ir rápido para cubrir esta parte, a ver si nos da oportunidad de que hagan preguntas. Y si no podemos contestarlas todas, en los demás días vamos a tratar de irlas contestando. Salmo 33, versículo 3, ¿ya lo tienen? Bueno, el título de los talleres es Hacedlo bien, parte 1, y así nos vamos a ir, parte 2, parte 3. Salmo 33, versículo 3, dice así: Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Pues como podemos ver, se encuentra en el libro ¿de qué? De los Salmos. Los hebreos le llaman a este libro, al libro de los Salmos, Tehilim. A ver, lo pueden decir, Tehilim. Así es. ¿Qué aprendiste en el congreso? Tehilim. Este hebreo aprendió el brother, ¿no? Sí, y Tehilim significa alabanza, para que no nada más te sepas la palabra, sino el significado. Tehilim es en hebreo alabanza, es una de las palabras que se traduce como alabanza. Y el vocablo salmos, que es el título del libro, en castellano viene del griego psalmos. Es casi igual, solo le agregas una P al principio, psalmos. Y significa, escúchalo bien, toda composición métrica a propósito para ser cantada, especialmente con el acompañamiento del salterio. Repito, toda composición métrica a propósito para ser cantada, especialmente con el acompañamiento del salterio. Y si podemos ver la definición, podemos ver que tiene todos los componentes de la música. Toda composición métrica nos habla de lo que tiene que ver con las notas metidas en un compás. No voy a dar todo el significado de métrica, pero tú me entiendes, ¿no? Más o menos del ritmo. Y es métrica a propósito para ser cantada y involucra la melodía, la parte que va cantada, especialmente con el acompañamiento del salterio. Y ahí está la parte armónica. Entonces tenemos ritmo, tenemos melodía, tenemos armonía o acompañamiento. Son todos los componentes de la música, que por cierto el pastor Benjamín los va a estar dando en detalle en el auditorio mayor. Se está grabando y qué bueno que se esté grabando, así pueden ustedes después escuchar los demás talleres que van a ser de gran enriquecimiento. Y hasta allí tenemos, como decía, todos los elementos de la música instrumental, porque vemos ritmo, vemos melodía y vemos armonía, pero no tenemos hasta aquí en la definición el contenido de la letra de los salmos, porque este contenido de los salmos se les ha dado ciertas categorías a los salmos. Hay salmos de acciones de gracias. Tú los has leído, seguramente si has leído los salmos, te has encontrado por ahí con algunos que dicen, dad gracias, o gracias a Jehová, dad gracias a Dios. Hay otros que son la categoría de lamentaciones y de oraciones. Por ejemplo, el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? O sea, tienes a alguien quien está en la letra de este canto, de este salmo, está expresando pues un dolor, una tristeza. Oraciones también, ten piedad de mí conforme a la muchedumbre de tus grandezas, de tu misericordia. Y hay también otra sección, otra categoría de salmos que son didácticos.
Sí se entiende lo que es didáctico, es algo que lleva el propósito de enseñar. Entonces, tenemos 3 categorías de salmos. Están los de acciones de gracias, que esos son, podríamos decir, los más jubilosos, los más alegres. Después tenemos la otra categoría de lamentaciones y oraciones, pues esos son con un tono un poquito más melancólico o más lento quizás. Yo si estuviera componiendo, musicalizando estos salmos, pues sería algo más en tono menor, algo más triste o algo así, ¿no? Y luego tenemos los didácticos, que son los salmos de enseñanza. Esta es la otra categoría. Y este Salmo 33 que estamos viendo entra dentro de esa categoría, de la categoría de un salmo didáctico, es decir, una canción que tiene métrica, que tiene melodía, que tiene un acompañamiento, y su letra específicamente tiene que ver con algo que es didáctico, con algo de enseñanza. ¿Y de qué nos enseña este salmo? Es la pregunta. Bueno, nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios revelado en la creación. La creación, todas las cosas creadas, podemos ver que manifiestan el poder de Dios y también el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con su palabra Dios hizo todas las cosas. Vemos en el Génesis cómo Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Con la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y este salmo habla de eso, del poder de la palabra de Dios, cómo se manifiesta en la creación. Y este salmo, así como otros, nos enseña que a Dios le importan nuestras emociones. Aunque es un salmo didáctico, en ese también podemos encontrar que a Dios le interesan, le importan nuestras emociones, le importa la forma en la que nosotros expresamos nuestras emociones, porque están las emociones ahí, y no sé si tú eres una persona así o conoces a una persona que se emociona, pero no se lo dice a su cara, ¿verdad? O sea, como estoy bien emocionado. Ah, no, pues está bien, díselo a tu cara, brother, ¿no? Está triste y no te das cuenta que está triste porque sus expresiones no lo manifiestan, las emociones que están allí. Y este salmo nos enseña que para Dios son importantes nuestras emociones y son importantes también las formas en las que nosotros expresamos estas emociones. Veamos el versículo 1 para tomar algo de contexto antes de llegar a los versículos que pues son el plato fuerte, por decirlo así, dentro de estos talleres. Vamos a ver el contexto. En el versículo 1 del Salmo 33 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y esta palabra que aparece aquí es la palabra alegraos, viene de la palabra ranán en hebreo, y tiene 3 significados, por lo menos en el diccionario que consulté. Uno es cantar, o sea, alegraos es cantar, es también gritar y es también clamar. Todos esos significados tiene esta palabra alegraos. Entonces, cuando cantamos, por ejemplo, estamos también alegrándonos, según la traducción de Reina Valera. Cantar alegremente, cantarlo o cantar y hacerlo alegremente, pero también es gritar. Esto nos habla, pues no de gritar así como la Chimortrufia, ¿verdad? Como el personaje aquel de Chespirito que cantaba y gritaba, sino nos habla de una intensidad a la hora de nosotros expresar esta alegría que tenemos, y también habla de un clamor. También nos ayuda a engrandecer este concepto de alegrarse, y es alegrarnos cantando, alegrarnos clamando, hacerlo con una fuerte voz que los demás puedan escuchar, los demás también se den cuenta de lo que está dentro de nuestro corazón. Y es que Dios nos hizo con emociones. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, el ser humano tiene esa capacidad de emocionarse. Eso está en el alma. Dios depositó en nosotros alma. Tenemos nuestro cuerpo, está nuestra alma y está el hálito, el Espíritu de Dios morando en nosotros, el Espíritu que Dios nos dio también a nosotros. Y esta parte de las emociones se manifiesta, o sea, se materializa, o sea, se visual, auditivo, por medio de expresiones. La alegría está comprobado que acelera nuestro corazón. Cuando alguien está alegre, si le tomas la presión después de que recibió una noticia que le alegró, pues va a estar el heartbeat, el latido del corazón va a estar elevado, ¿no? Y va a estar emocionado, y el corazón va a estar pues bastante rápido, ¿verdad? Palpitando rápidamente, y estalla. ¿Cómo expresamos la alegría? Es la pregunta. A ver, alguien para participar un poquito para que no se duerma. Con una sonrisa. ¿Cómo más expresamos la alegría? ¿Con risas? ¿Cómo más?
con gritos, algunos se van silbando, ¿verdad? Con saltos, exacto, con cantos, por supuesto. Bueno, y es que esas son algunas maneras en las que nosotros expresamos nuestra alegría. Y el arte, aquí me quiero ir metiendo un poquito a lo que a lo mejor ustedes venían interesados, ¿no? El pastor nos va a predicar. Bueno, hay que ponerle respaldo bíblico, ¿no? Y se nos asignó un tema para no estar hablando solamente de música, sino ahora me quiero ir ya metiendo al tema artístico. El arte sirve para expresar las emociones del hombre. Si tú estudias, por ejemplo, historia del arte, te vas a remontar hasta los hombres de las cavernas y cómo pintaban, hacían cosas, se han encontrado en cuevas, en cavernas, pues ahí pinturas, y ahí expresaban ellos lo que estaban viviendo. De alguna manera era como si fuera el Facebook del día de hoy, ¿no? Era como si fuera el periódico, y por eso al Facebook le llaman el muro de Facebook, ¿no? No sé si todavía le llamen así, pero se le llama así. Y ahí es en donde ellos expresaban lo que estaban viviendo, y han encontrado resultados de ahí, los mamuts y cómo los mataban y todo esto. Ellos estaban expresando lo que estaban viviendo, pero también a lo largo del desarrollo de la historia y cómo el arte ha sido parte de la historia, ves, pues, ves cómo pasaban por una tribu, ¿no? Pasaba por un momento de lluvia, de sequía, y ahí lo plasmaban y plasmaban todo esto. Y el arte sirve para expresar eso, precisamente, las emociones del hombre. El Espíritu Santo, hablando de nosotros los creyentes en Cristo, inspiró a los hombres de Dios a escribir la Biblia. Y la Biblia invita al lector para que exprese sus emociones, para que exprese su alegría, y lo haga cantando. Y eso me llama la atención. Aunque hay libros en crónicas, por ejemplo, cuando David llevó el arca y todo esto y juntó a personas pues que eran artistas en la piedra y en el tallado y todo esto, la mayor expresión que vemos en la Biblia de arte es por medio del cántico y por medio de los instrumentos musicales, porque a Dios le importan nuestras emociones y le importa también cómo expresamos nuestras emociones en el tiempo de la alabanza. Al Señor no solo le importan, por cierto, nuestras emociones y nuestras expresiones. Él va siempre a lo profundo. Él va siempre a nuestro corazón. Por eso el texto continúa diciendo, alegraos, oh justos. Y esto implica que la invitación se hace a un grupo de personas. El texto lo responde. ¿A qué grupo de personas? A los justos. ¿Y qué es justicia? Pues no voy a hablar de leyes aquí, ¿verdad? Aquí no tiene que ver con perfección. Justicia no tiene que ver con perfección cuando se refiere a los hombres. Cuando se refiere a Dios, sí, es perfección. Pero cuando se refiere a los hombres, no tiene que ver con perfección, así de impecabilidad o de así, alguien que no se equivoca nunca, sino tiene que ver con rectitud y tiene que ver con lealtad. O sea, una persona imperfecta puede ser recta. Una persona imperfecta puede ser leal. Por ejemplo, a su esposa, alguien quien es casado, él es leal a su esposa. Alguien quien trabaja en alguna empresa puede ser recta, y eso no necesariamente implique que sea una persona perfecta, que nunca se equivoca. Espero estarme comunicando. A esos es a los que el Señor se está comunicando y está dirigiéndose aquí en este salmo. Entonces se refiere a un grupo de personas que anhelan ser cada vez más rectos, a un grupo de personas que anhelan ser cada vez más leales a Dios, por supuesto. Se refiere entonces a aquellos que son hijos de Dios. Y aunque ese congreso tiene que ver mayormente con música, debemos de establecer que nos estamos dirigiendo a hijos de Dios, a cristianos. En este congreso particularmente, pues no creo, es muy mínima la posibilidad de que haya alguien quien no conozca a Cristo. O sea, somos siervos de Dios que ya estamos trabajando en una iglesia y somos hijos de Dios, somos ya cristianos, y cualquiera puede emocionarse con una canción, ¿sí? Incluso cualquiera puede expresar palabras correctas en una letra, en la letra de una canción. Si tú le das a un mariachi de aquí, de Garibaldi, ese es donde están los mariachis, ¿verdad? Garibaldi. Bueno, si tú le das la partitura o la letra o el MP3 o la canción para que se la aprenda, se la va a aprender. Y más si le vas a pagar, ¿verdad? La aprende, te va a dar una lana, pero apréndete la de las 100 ovejas. Bueno, todo el mariachi se la aprende, ¿verdad? Cualquiera puede entonces emocionarse o expresar palabras correctas, pero el Señor, el Dios de la creación, se deleita en las alabanzas de su pueblo. O sea, y es lo que vemos en la palabra. Él se deleita. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios se agrade de las alabanzas, de la expresión
del clamor de un grupo de personas, de su pueblo, que no somos perfectos, pero anhelamos cada vez ser más rectos con Él, anhelamos cada vez ser más leales a Él, y esta invitación que hacía el pastor Julio al terminar esta enseñanza era a eso, a ser cada vez más leales, cada vez más rectos en nuestro caminar con el Señor. Y un inconverso es incapaz de agradar a Dios con una canción, con una alabanza. Quien sirve en el ministerio de alabanza, por cierto, aquí nos da otro principio, es alguien quien sea salvo. O sea, si tú tienes un grupo de alabanza o estás empezando un grupo de alabanza en tu congregación o eres pastor, desconozco los detalles de todos, ¿verdad? Pero un buen principio es si la persona que va a participar en el grupo de alabanza, pues ya es salvo. Es un buen principio. Porque a menudo nos deslumbramos con, no, ya sabes, ¿no? Típico que llega el hermano nuevo a la iglesia y dice, no, mi hijo sabe tocar la flauta, hermano, si usted supiera, ¿no? Cómo toca la flauta, y ya ponen a tocar la flauta ahí, ¿no? El martinillo, qué sé yo. Y siempre llegan y no, pues a veces uno por la necesidad o estoy hablando ahora como pastor, ¿no? A veces uno por la necesidad o porque dices, ay, para que no se vaya a ir el hermanito que acaba de llegar, la familia nueva, le voy a dar chance de que su hijo toque la flauta, aunque ni lleve flauta el arreglo de la canción, pero ahí está, ¿no? Bueno, esa no es una buena idea. El principio es si ya es salvo. Y una de las formas que nosotros comprobamos, no digo que es la única, pero por lo general es la primera referencia que tenemos es si ya se bautizó. Porque alguien quien se acaba de convertir, ¿qué hace? Se bautiza, expresa su identificación con Cristo, expresa lo que ya ocurrió en su interior. Cristo me transformó, murió el hombre viejo y se levantó un hombre nuevo, y esa pudiera ser una buena pregunta inicial. O sea, ¿ya te bautizaste? Porque pues imagínate, ya estás sirviendo, ya está ministrando y dirigiendo alabanza y haces llamado a bautismos en la iglesia y se anota ¿no? Y dices, ups, esa fue fue una metida de pata, ¿verdad? Del pastor y del liderazgo, ¿no? Es algo de lo primero que debemos de considerar. Y no estoy hablando, aclaro, que el bautismo salve, pero es una representación, como dije, de lo que ocurrió en el interior y es una forma de expresar a otros la identificación con Cristo. Entonces, si tú deseas servir en la alabanza y no te has bautizado, bueno, primerito hay que preguntarse, ¿no? Si ya creíste en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, si ya le recibiste, como dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si no lo has hecho, pero ya eres salvo, bueno, antes de pensar en tocar, en participar, bueno, hay que tomar un discipulado de bautismo y pues preguntar cuándo son los próximos bautismos y allí ir a las aguas, ¿no? Y otra pregunta que podemos hacer, que quién puede participar en un equipo de alabanza, es si es fiel asistente a la congregación. ¿Por qué? Porque hay quienes solo van para tocar o para cantar. O sea, si hay tocada y hay cantada, voy. Pero si no me toca tocar, no me toca cantar, no me van a ver, ¿sí? Entonces, son filtros que nosotros podemos ponernos a nosotros mismos, o si eres líder o si eres pastor, es un buen filtro, ¿verdad? O sea, no le damos chance a alguien de que toque para que venga. Hay que ponerlo a tocar para que ahora sí no falte. No. Es todo lo contrario. Es si la persona obviamente ya creyó en Cristo, ya se bautizó, si está congregándose con regularidad, está mostrando fidelidad, porque acuérdate, el Salmo dice, alegraos, oh justos, y estamos hablando de que ser justo es alguien quien es leal. Entonces, bueno, si la persona es leal al Señor, no si es leal al instrumento, es que yo le soy leal a mi guitarra, le soy leal a mi instrumento, no, si le es leal al Señor, y una forma de demostrarlo es si se congrega frecuentemente. Solo un hijo de Dios tendrá claro para quién canta, o para quién danza, si está en el ministerio de panderos, para quién toca, si toca algún instrumento. Por eso el Salmo dice, alegraos, oh justos, ¿en quién? En Jehová. Nos habla del objeto de nuestro gozo, el objeto del arte que nosotros estamos expresando. Y quienes hemos nacido de nuevo, dice la palabra que estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice eso, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nuestra vida fluye desde Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo en Filipenses 1:21. Y todo lo que hacemos, pues es para Él, es para agradarle a Él. Los que hacen arte siempre esperan algo, esperan el aplauso del público, esperan la admiración del público.
Hace días que estábamos ensayando, les decía yo de broma al grupo de alabanza, ¿no? de aquí, de los que estábamos participando en el congreso, les decía, miren, hay que tener bien afinadito el final. Si terminamos todos bien, pues va a estar de maravilla, ¿no? Nadie se va a acordar de los errores que cometimos durante la canción. Pero esto nos habla son principios que uno aprende, ¿no? Estando en escuelas de música. Mira, deja bien el final, porque el final, si está intenso, entonces te van a aplaudir mucho, ¿no? El público. Y eso es lo que al artista, pues, le agrada. Le agrada el aplauso del público, le agrada que a la gente les admire, etcétera, en el arte que hacen. De hecho, hay quienes han dicho, mira, yo me metí a estudiar música, los que estudian música, pues no tanto por el dinero, sino por el aplauso, porque el aplauso de la gente, del público, me llena y me hace llegar al tercer cielo, ¿no? Y hay muchos artistas que ni te imaginas, los ves y ni te imaginas económicamente no están como tú crees, ¿no? Pero bueno, viven del aplauso de la gente, es lo que dicen muchos, ¿no? Y es lo que hacen. Los que hacen arte siempre esperan el aplauso, la admiración del público, pero en la alabanza, la cual no es el arte en sí mismo. Alabanza encierra muchas cosas y una de las herramientas, como decía el pastor Julio, es el arte, en este caso la música. En la alabanza no se busca agradarse a uno mismo, porque esa es una de las premisas de los artistas. Bueno, pues yo lo hago porque me gusta. Y si les gusta a los demás, qué bueno, pero primeramente me gusta a mí. Y en la alabanza no se busca agradarse a uno mismo, no se busca agradar al público, sino ¿a quién? El Salmo dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Por eso el Salmo dice, en los íntegros, continúa diciendo, es hermosa la alabanza, en los íntegros. Nuestra alabanza y nuestra vida es agradable a Dios, ¿cuándo? Cuando tenemos un corazón íntegro. Y eso se complementa con en los justos, ¿verdad? Que decía. ¿Qué es integridad, según la Biblia? No te voy a dar todo el concepto, pero más o menos la idea es estar dispuesto a imitar al Señor Jesús. Estar dispuesto también a obedecer. Eso es integridad. No solamente conocer, porque hay quienes son buenos, se conocen toda la teología de manera impresionante. Antes de venir para acá, platicaba con una familia de la iglesia que son nuevos relativamente y me decían que tenían un hijo joven o que tienen un hijo joven que se fue a estudiar en un instituto teológico pero regresó peor de cómo se fue. Y dice, es que sabe de teología como usted no tiene una idea, me decían. O sea, sabe de historia y de teología y de esto, pero su vida nada que ver. Y como podemos ver, integridad no es solamente conocer las materias de teología, ¿no? Soteriología, cristología, hermenéutica, todas las materias, ¿no? que hay en teología. No solamente es conocerlos, sino es imitar al Señor. Son dos cosas, ¿verdad?, que están lejanas la una de la otra. Es imitar al Señor, o sea, lo que conozco de Cristo, lo imito. Fue lo que hizo el Señor. ¿Dónde moras, maestro? Pues ven y ve. Y luego que les dijo, síganme. O sea, es eso, es estar viendo al Señor, conociendo al Señor y siguiendo al Señor. Eso es integridad y es obedecer al Señor también. Y como consecuencia, la alabanza de los justos y de los íntegros para Dios es como hermosa. Y eso es maravilloso, ¿no? Nos deja en un estado de tranquilidad y decir, mira, al Señor no le interesa tanto el virtuosismo en el instrumento musical. ¿Qué tanto puedes desarrollar virtuosamente el instrumento? Para el Señor, una alabanza hermosa es aquella que fluye de un corazón que está dispuesto a imitarle, de un corazón que está dispuesto a obedecerle. Y obviamente cuando vamos a la palabra, vamos a seguir viendo que el Señor nos dice que debemos de hacerlo bien. Así que consideremos la integridad para aquellos quienes participan o son directores de alabanza o pastores. Consideremos la integridad de los candidatos a servir en la alabanza, en la congregación. Algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas. O dicho de una persona, hace referencia a un individuo, escucha esto, correcto, educado, atento, intachable. Eso es un concepto del diccionario acerca de integridad. Alguien quien es educado, que dice buenos días, buenas tardes. No sé si te ha tocado ver a un músico en iglesias que llegas y pues, toca muy bonito, o hasta dirige la alabanza y levanta sus manos y se siente la presencia de Dios, ¿no? Pero después se baja y no quiere hablar con nadie. Es todo un divo, ¿no? Y no el divo de Juárez precisamente, sino no quiere hablar con nadie, ¿no? No lo vean porque se deshace. Bueno, esto no habla de integridad, ¿verdad?
alguien atento, alguien intachable, alguien correcto, y hablaremos un poquito de esto más adelante. Hemos hablado de ser salvo y ser íntegro, y quizás te estés preguntando, entonces la música no importa, cómo se toca es irrelevante, solo importa el corazón. ¿Se has oído eso? No, pues salió todo mal, pero el Señor ve el corazón. Esa ha sido como también una excusa. O sea, estoy planteando un lado de la historia, pero hay que ver todo el Salmo, hay que ver toda la enseñanza. Acabo de decir, a Dios no le impresiona solamente el virtuosismo, de hecho no le impresiona nada, ¿no? De nosotros. Él se agrada en la alabanza, pero no se fija en eso, se fija en nuestro corazón, pero no solo en el corazón, porque parece que para muchos es así. Ya, Dios ve mi corazón, así que pues ahí se va, hermanos, arránquense. ¿En qué tono? Pues ahí escuche y a ver lo que sale, ¿verdad? He estado en muchos lugares así. Dijimos que la misma palabra salmos en griego transmitía la idea de música bien definida. O sea, puedes definir el ritmo, está el ritmo y está allí, está la melodía, que se distingue la melodía, y está el acompañamiento. Ritmo, melodía, armonía, en ese orden es en el que aparece en la definición, pero sabemos que es ritmo, acompañamiento, melodía y también letras bien diseñadas, letras bien pensadas. Versículo 2 de ahí del Salmo 33. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Esta palabra aclamar es una de las palabras que se traduce también como alabanza. Alabar es hablar bien de algo. Creo que, no sé si habéis escuchado esa definición de alabar, porque alabanza generalmente lo asociamos con música, ¿no? Alabanza son los cantos rápidos. Bueno, alabanza significa hablar bien de algo. O sea, si tú le dices, yo le digo, oye, también padres tus lentes, estoy alabando sus lentes, estoy hablando bien de ellos, te quedan muy bien, le estoy dando una alabanza a él. En este caso estamos hablando de alabanzas a Dios. Y la palabra yadá, que se tradujo como aclamar, la palabra que vemos aquí, es todavía más específica. Es dar gracias, es dar loor, dar alabanza, es como darle un acto de respeto, una acción de respeto a alguien respetable precisamente, ¿verdad? Cuando llega, no sé, el director de la escuela donde estudias y estás estudiando, pues todos se paran, ¿verdad? No sé si todavía ocurre aquí. O llega la señora directora, ¿verdad? Entra al salón, todos los niños se paran. Eso es un acto de loor, de reverencia, de alabanza. Y eso es lo que nos quiere transmitir el salmista. Dice, denle gracias a Dios. Cuando realmente estás agradecido con alguien por un favor que recibiste de esa persona, ¿qué haces generalmente? Tratas de demostrar tu agradecimiento. ¿Cómo? Con acciones concretas. O sea, por lo menos ves a la persona, gracias, o sea, ¿de qué manera puedo retribuirte este bien que me has hecho? Es una buena costumbre el poder agradecerle a alguien retribuyéndole de alguna manera. Estamos hablando de acciones concretas, así que alguien que está agradecido con el Señor por el perdón que recibió, le va a mostrar su gratitud, ¿cómo? Dando lo mejor de sí. O sea, todo lo que hacemos para Él no es por imposición, según lo que vemos aquí, es por gratitud. Entonces repito, alguien quien está agradecido con el Señor por el perdón que recibió, le va a mostrar su gratitud dando lo mejor de sí. Por ejemplo, si voy a reunirme, me voy a congregar, hoy es día de reunión, y es un domingo, por ejemplo, ¿no? Que pues, no hay escuela, no hay trabajo, no hay nada, y no piensas en, tengo que ir a la iglesia, ¿ya qué? ¿Verdad? O pues tengo que tocar, ¿verdad? Me toca servir, pues ahí voy a ir, ¿no? Pero alguien quien está agradecido con el Señor piensa en el perdón que recibió del Señor, ¿y qué hace? Dice, pues voy a agradecerle, mostrarme mi agradecimiento dando lo mejor de mí, llegando temprano, por ejemplo, yéndome presentable a la iglesia. No así como que me desperté, nomás me lavé los dientes y eso sí bien te va, y llegué así en pijama a la iglesia. No, estoy agradecido con Dios. Eso habla también de la gratitud que hay en nuestro corazón. El versículo 2, continuamos leyendo, propone una lista de instrumentos musicales. Ahí lo ves, dice cantarle con salterio y decacordio. Y son instrumentos musicales que a lo mejor no son para nosotros conocidos, ¿verdad? No sé si tú has visto alguna vez un salterio, o aunque sea por curiosidad en Google, buscaste ahí salterio. No es salterio, de saltar mucho, no. Es salterio, no sé si has visto.
Son instrumentos musicales que son irrelevantes ya para nosotros en nuestro contexto, pero son instrumentos de cuerda, ¿sí? En el versículo 1, si te fijas, mencionó el arpa, y ahora el versículo 2 menciona el salterio y menciona también el decacordio. Todos estos son instrumentos de cuerda, pero son instrumentos diferentes. Es la idea que vemos aquí. Primero, la idea que yo veo aquí, al tener esta variedad de instrumentos de cuerda, es que deberíamos de usar todo lo que esté a nuestra disposición para alabar al Señor. O sea, todo instrumento que esté a nuestra disposición es la idea que nos comunica. Y el Salmo 150 todavía más, ¿no? Incluye los vientos, incluye las percusiones, y es usarlo todo para el Señor. Todo lo que esté a nuestra disposición para usar, hay que usarlo. Pero también vemos otra idea, y es la variedad de instrumentos, porque son instrumentos de cuerda todos, pero son distintos. Es como un bajo, es un instrumento de cuerda, una guitarra también, pero son diferentes, suenan diferente. Una vihuela, qué sé yo, una mandolina, todos son instrumentos de cuerda, pero se escuchan diferentes. Así que hay que usar esto. Y hablando de creatividad, la letra de este salmo va a pasar un buen tiempo hablando acerca de cómo Dios creó las cosas, de cómo Dios sustenta las cosas. Y esto nos habla de creatividad. ¿A poco no? Cuando ves la creación dices, wow, o sea, qué creatividad de Dios, de hacer las montañas, de hacer el mar, de hacer... Y todo es variado, ¿te fijas? Todos venimos de diferentes lugares. Hay quienes vienen de lugares como de Vallarta, donde hay playa, otros todo plano y así, ¿no? Hay diferentes escenarios que muestran la creatividad de Dios en su creación. Y así nosotros como siervos de Dios, como músicos o como cantores, deberíamos también de considerar esto, ¿no crees? De utilizar la creatividad para alabar al Señor, creatividad de instrumentos, creatividad de canciones. De hecho, el rey David, que vemos en la Escritura, fue alguien quien inventó instrumentos musicales, él mismo. O sea, ¿te imaginas? O sea, él no iba y los compraba a Guitar Center o a no sé cuál sea la tienda aquí de música, ¿no? Pero él no los compraba, él los construía, los inventaba y los construía. Y eso a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque era alguien quien cazaba animales, sabía de cacería, era alguien quien sabía de música, componía cantos, pero además también hacía sus propios instrumentos y están ahí. Así que bueno, para concluir yo con esta parte que me corresponde, y abrir el espacio por si tienen ustedes alguna pregunta referente al tema o cosas que podamos ir profundizando. Un corazón nuevo, que es de lo que nos habla la palabra, y es lo que quiero, digamos, que redondear en esta enseñanza, de un corazón nuevo, porque el Congreso lleva esta idea de que seamos una nueva generación de músicos, cantores, pastores, lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Somos una nueva generación que adora al Señor y que tiene un nuevo corazón, y un corazón nuevo está lleno de gratitud, un corazón nuevo está lleno de disposición a Dios primeramente, porque imagínate, si son cosas que a veces decimos entre pastores, ¿no? Esta persona, si no le hace caso a Dios, ¿qué me va a hacer caso a mí como pastor? Yo soy un simple hombre mortal que también se enferma y también o sea, no tengo nada especial, soy un hombre. Y si no le hace caso a Dios, ¿a mí qué me va a hacer caso? Entonces es disposición primeramente para con Dios, estar dispuesto a que Él nos hable en su palabra, estar dispuestos a que Él nos discipline, a que Él nos exhorte, nos reprenda en su palabra, y luego a los hombres, a quienes Dios asigna como autoridades también para esto, y a los mismos hermanos y dentro de la misma familia, estar dispuestos. Esto es un corazón nuevo, y esta gratitud de la que hablamos es expresiva, esta gratitud es creativa, así que veamos nuestro servicio a Dios como eso, como una bendición, y procuremos cada vez hacerlo mejor y con creatividad para el Señor. De esto vamos a hablar en las próximas sesiones de este taller que me ha correspondido a mí. Vamos a estar hablando acerca de la perfección que podemos alcanzar o desarrollar, y también de la creatividad. Así que bueno, con esto concluyo mi exposición. Si alguien tiene alguna
alguna pregunta, podemos con toda libertad levantar la mano y vamos a tomar unos minutitos para responder a preguntas que tengan referente al tema, referente a lo que se habló, o si tienen alguna otra inquietud, si veo prudente contestarla, lo hacemos. Tenemos unos minutitos, así que bueno, ¿quién levanta la mano primero? ¿Quién abre plaza? ¿Alguien? Adelante. Ahorita lo que mencionaste de tener bien en cuenta cierto perfil del que va a hablar, que sea fiel asistente. Perdón, voy a acercar me acerco un poquito para que se alcance a escuchar, ¿verdad? A ver, referente al perfil que dices que debe tener la persona que va a ser parte del cuerpo o equipo de alabanza, que debe de asistir, obviamente debe ya ser fiel, de creer en Cristo y ser bautizado. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, cometes el error o la falla de no verificar eso, por ejemplo, el bautismo, y ya lo tienes tocando? ¿Lo bajas así de gacho? O digo, no gacho, pues, pero si es prudente, no, te bajas, pues, discúlpame, pero siempre no. Ajá. ¿Cómo se procede ya cuando no te diste cuenta y lo estás tocando? Me parece muy buena pregunta, porque precisamente veo disposición pues vamos a aplicar, ¿no? Y eso es una buena idea, ir a un congreso y llegar a aplicar lo aprendido en el congreso, ver de qué manera. Y es bueno preguntar, porque a veces uno queriendo aplicar lo que aprende, se te pasan otros principios, o puede ser así como muy tajante. En este caso, yo en lo personal, te voy a dar mi opinión como pastor de una iglesia local, pero háblalo con tu pastor, ¿no? O sea, sabes que esto aprendí, esto escuché, y consúltalo con él. Yo en lo personal no sentaría a alguien así, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada fue error de uno, ¿no? O sea, de liderazgo, vamos a dejarlo ahí. Exacto. Y tampoco es así como que, se te va a tragar la tierra así como a Corea, ¿no? Y ya te va a caer un rayo. No. O sea, son cosas que a veces uno comete, y también los contextos en las iglesias a veces son diferentes, porque cuando una iglesia va empezando de cero, pues a veces uno tiene que improvisar en ciertas cosas, o a veces uno como pastor tienes que hacer todo cuando no hay nadie más, o a veces tienes que echar mano de lo que hay, y en esos casos pues puede llegar a ser aceptable, ¿no? No es como que estás... Ahora, si la persona, tú la ves y dices, ok, no se ha bautizado, pero tiene un buen testimonio, o sea, dices, no, pues si es cristiana, nomás le falta bautizarse y ya. Pues, ¿qué haces? Pues el pastor lo bautiza y sirve de enseñanza para uno, y también la iglesia lo ve y se da cuenta cuando el pastor, cuando el liderazgo tratamos de hacer las cosas lo mejor posible y se nos llega a ir alguna de esas, pero rectificamos, la iglesia se siente identificada, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Mi pastor también se le puede ir la onda y lo corrige, y ¿qué crees? Pues estamos dando un ejemplo de qué va a pasar cuando yo me equivoque, pues corrijo, y no es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, de eso se trata la iglesia, de ir creciendo, de ir madurando, de ir mejorando, y ya queda como un estándar. O sea, ¿sabes qué? Se nos fue, pero no se nos va a volver a ir, ¿verdad? Y eso es lo que yo haría, ¿no? Pero igual, todo este tipo de preguntas, si eres parte de una iglesia local, del equipo de alabanza que estás sirviendo, y hay preguntas como estas, pues mi referencia siempre va a ser, háblalo con tu pastor, tomen consejo, platiquen, y eso va a ser muy bueno. Pero de todas maneras, si puedo aportar algo, con mucho gusto. ¿Sí responde la pregunta? Perfecto. ¿Alguien más? Yo otra. A ver, sí, síguele, aquí. Fíjate que es la misma, pero en cuestión técnica. Fiel, ya se bautizó y se acerca, quiero ser parte del ministerio, pero no sé nada de música. Se le enseña, o sea, se toma el tiempo para, mira, ven los viernes durante el día y yo te voy a enseñar. Si tú, hablando en tu caso, si tú tienes el tiempo y la disposición, ¿por qué no? Adelante. Hay veces que la iglesia no cuenta con personas disponibles para enseñar, pero hay muchos videos en YouTube, hay clases particulares, hay maestros, hay recursos, ¿no? Que en caso, o sea, no es como que no, ¿sabes qué? Si quieren, pero nosotros no tenemos que ofrecer, así que no. O sea, lo bateas, ¿no? No, esa no es la idea. O sea, se le canaliza a alguien quien pueda enseñar, una escuela, o busca, mira, prepárate, pero sí de subirlo, pues no. ¿Por qué? Porque, poniéndolo bien práctico, en la enseñanza, o sea, un pastor no sube a enseñar a alguien que no sabe enseñar, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué lo hacemos con la música? A veces, ¿no? Cometemos ese error. ¿Sabes qué? Pues qué bueno que tengas el deseo.
es algo bueno, alabar a Dios, servir a Dios, buenísimo, pero ahora prepárate. Y conforme vayas avanzando, pues puedes servir de pronto en lugares en donde no haya mucha gente, para que vayas venciendo los nervios y te vayas perfeccionando, y poco a poquito pues puedes ir desarrollándote en digamos que plataformas, por decirlo así, más grandes. Aquí por ejemplo cuando yo empecé de niño, y mi papá me llevaba, él había células en la iglesia donde íbamos, y células, o sea, grupos en casa, y mi papá era uno de los maestros, y pues me llevaba a mí, y pues yo aprendí ahí, viéndolo a él, y luego yo empecé a tocar, y ahí me equivocaba, y todas mis regazones ahí las vieron la hermana Panchita, el hermano Pedro, y ahí 4 hermanos nada más, ¿no? Y poco a poquito pues ya uno va desarrollándose más. Entonces puede ser eso, es animarlos a que se preparen, y luego llevarlos al terreno de la práctica en lugares pequeños, y poco a poquito ir viendo cómo se desarrollan. Si tienen el deseo, pues rápido van a empezar a avanzar y a crecer. Así que ahora creo que tu pregunta era más si ya está arriba y no sabe. No. Ah. Es que no, de que cuando se acerca, sí, porque pues no. Dijo, nosotros vamos a tener la chimotrufia ahí cantando. Ajá, adelante, hermano. Gracias, David. Solamente como aportación, ¿no? También como pastores, a veces así se acercan, ¿no?, al ministerio, es cierto, y quieren servir, y más en el ministerio de alabanza, pero no tienen, o sea, lo ideal es hacerles un casting por lo menos para ver qué pueden servir, y siempre también es un llamado el que está en la alabanza, es un ministerio también, ¿verdad? Y es un llamado, y tienes que saber si Dios te dio dones. Cuando estamos empezando las iglesias chicas, nos encontramos precisamente con esa necesidad de que no hay quien toque y nomás está una guitarrita, ¿no? Es válido, pues, ¿sí?, en lo que Dios levanta, pero sí hay que tener paciencia con los que llegan, y sobre todo aprovechar a los niños. A los que llegan niños, y nosotros tuvimos esa experiencia, y de hecho ya están aquí, ¿no? Empezaron niños y les empezamos a enseñar lo básico, y ya tocan, gracias a Dios, mejor que uno. Ya está, sí. O sea, qué bueno, ¿no? Pero no menospreciar sobre todo a los niños, pero sí hacerles un casting, ¿no? Porque a veces nos encontramos así de que ya están ahí, y les hicimos el llamado, hicimos el llamado, ahí estuvieron porque son fieles, como dicen, ahí están, ¿no? Y a veces, bueno, es que, pero resulta que se desafina, no canta, toca fuera de tiempo. Sí. Entonces, al principio dices, bueno, pues ahorita es lo que tenemos, ¿no? Pero va llegando el tiempo, y yo creo que tiene que ver a lo que es el taller de que nos estás enseñando, de que lo vamos haciendo bien, y Dios va sacando otros miembros y les va dando en el lugar donde Dios los va llamando, ¿no? Claro. Y por ejemplo es donde vemos que, bueno, ponte a orar, a lo mejor poner los cantos es parte del ministerio, estar en el sonido es parte del ministerio, simplemente no, que los instrumentos estén listos, los cables, como ahorita, ¿no?, de la cámara, hay muchas partes que si no puedes tocar, que si no es tu don tocar, o no es tu don cantar, pero puedes hacer otras cosas dentro del mismo ministerio. Alrededor. Que Dios nos deja. Claro. Muy bueno. Muy bueno. Y pensé que ibas a hacer la pregunta, ¿y qué si ya está alguien participando y nomás no está dando el kilo? Y esas son las aflicciones del ministerio, creo yo. A mí sí me da mucha pena decirle a alguien, ¿sabes qué, brother? No estás dando el kilo, tienes que esforzarte más. Es penoso para el que lo dice y más para al que lo recibe. Pero por eso precisamente hay que evitar eso. O sea, yo lo que hago es, por ejemplo, les voy a revelar mis secretos, ¿no? Pero si alguien me dice, no, fíjate que quiero cantar en el grupo de alabanza, entonces yo veo más o menos por dónde se sienta, y alguien conocido que está alrededor, oye, escúchalo a ver si canta. Ya me dice, sí o no, ya sabes. Porque si de plano no, pues ni para qué hacer la audición. O sea, brother, ahí en la cocina hay bastante trabajo, o en otro ministerio, ¿no? Pero sí es una. No, para agregar, ¿no? Me ha pasado eso de que metes a las personas y no crecen en el ministerio, y no es llamado de eso, y a veces es llamado que el hombre lo llama. Entonces es importantísimo primero orar, ¿no? Claro, orar, sí. Y que Dios te muestre en varias áreas, ¿sí? Porque si es un hombre que llega nuevo, por decir, y lo ves que en la adoración está con las manos metidas, y dices, pues para empezar, no. Claro. O sea, no es un adorador, no sabe orar.
al que quiera tocar, pues no sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ministrarlo, enseñarlo, discipularlo. Si de ahí fluye y si ve que se le puede dar, entonces ya lo metes. Si no, no puedes llegar y meterlo, aunque haya necesidad, tocas tú solo o metes una grabadora. ¿Una grabadora? Sí, o sea, sí nos ha pasado. Yo vengo de la penal. Hay un ministerio allá, no sé si sepas, de Casa de Oración CRS. Entonces ahí fue eso. Dios nos dio la oportunidad de servir ahí y sí tuvimos ese problema de que todo el mundo quiere estar en alabanza, pero no todo. ¿De los mismos reos? Sí, no, o sea, es una iglesia como de unas 80 personas. Sí, de hecho se están yendo, se está llevando a predicación de aquí para allá. Hay un instituto también. Wow. Sí, yo acabo de salir apenas, tengo 1 año y medio, me estoy congregando aquí. Sigo estudiando, de hecho, pero sí tuvimos ese problema. Y se va aprendiendo, ¿no? Es nomás para agregar y para aprender nada más, ¿no? Gloria a Dios. Que si no, nomás es llegar y meterlos. No. Es primero ver cómo su actitud. Sí, es lo que vemos Si se ve que son adoradores. Ajá. Eso importa también levantar manos, ¿sí? O sea, hay muchos que no adoran, pero no son así. Y ahí Claro. se ve su espiritualidad, se ve, sí, si están creciendo, si quieren. Todo eso se encierra en la parte de la fidelidad o de la lealtad a la asistencia. O sea, porque a veces uno lo pone como requisitos y ni sabes por qué. No, es que allá el pastor dijo que se tiene que bautizar, así que bautícese y venga a la iglesia. Pero no entiendes por qué. Y ahí está una de las respuestas del por qué. O sea, ¿por qué debe ser un fiel asistente? Porque eso no es el requisito. O sea, eso es nada más como para poder observarlo. Porque ¿cómo vamos a saber si adora o no adora? Si es puntual, si tiene cuidado con su aseo personal o su presentación, cómo se viste, etcétera, si no viene. Entonces sí es muy importante el considerar esto de congregarse con regularidad para ver esos aspectos a considerar. Y repito, la parte de bajar a alguien, de invitarlo a no participar, también tiene que ser, si hay que orar para todo, para eso es más oración, para cuidar el corazón de las personas, y pedirle al Señor sabiduría y de cómo decirle, hermano, ¿no crees que el Señor te haya llamado a otro ministerio? O hay necesidad allá, o qué sé yo. Pero bueno, es parte del crecimiento que uno tiene. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Antes de ir perfilándonos para el final. ¿Alguien más? ¿Puedo yo una última? Sí, claro. No, pues tú eres el que estás aprovechando porque nadie más. El Salmo menciona alegraos y muy acertadamente hablas acerca de lo intrínseco que son las emociones en el ser humano. Al momento de estar ya tocando, y me refiero sobre todo a los bateristas, son muy emocionales. Todos los bateristas aquí ya. ¿Qué parámetro, o sea, qué parámetro es el de, o sea, no soy mala onda, pero entiende que nuestro parámetro es, y es lo que yo quiero saber qué parámetro es, pero bájale, porque el parámetro es y no es que yo sea mala onda contigo, sino que debes de adecuarte, ¿no? O sea, por ejemplo, mi pregunta es, ¿qué tanto es viable expresar la emoción y qué tanto hay que regularla? ¿Y cuál es ese parámetro? Mira, vamos a 1 de Corintios 14. $14:32. Aquí está hablando de dones del Espíritu, don de lenguas, don de profecía, interpretación de lenguas. Hay varios dones que está cubriendo aquí. En el culto público. O sea, esto que tú dices entra dentro del mismo contexto. Y siempre la pregunta tiene que ser filtrada a través de la palabra a la medida de lo posible, ¿no? Porque hay cosas que explícitamente la Biblia no lo dice aquí, no está hablando de música, pero podemos extraer principios que están implícitos aquí. Por ejemplo, en el versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ¿de qué nos está hablando? De alguien que puede controlarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando está hablando aquí de las lenguas, dice, versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, aquí está hablando de alguien que está hablando en lenguas, orando en lenguas, para decirlo más apropiadamente,
Alguien quien está hablando en lenguas, orando en lenguas, pues está usando también sus emociones. Y como cuando oras, ¿no? No oras todo, Señor, te pido. O sea, si oras frecuentemente le pones intensidad y subes la voz y estás clamando y todo, pero también uno aprende, si están orando por los alimentos o estás en un contexto en donde están orando varios y alguien tiene una voz bajita, ¿qué haces? Pues no te pones a clamar porque tapas al otro que está orando y ya los demás no pueden decir amén y hay un desorden, es lo que está hablando aquí. Y lo mismo ocurre en la música, en la alabanza. O sea, tenemos que, no llego yo a tocar mi instrumento para que vean qué chido toco y qué bien le pego, sino es más bien yo llego a ser parte de todo esto, no solo de lo que está pasando musicalmente, sino de lo que está pasando espiritualmente en la iglesia, estar viendo, o sea, imagínate, tengo aquí una hermanita que está postrada llorando porque perdió a su hijo y se postró aquí, yo le voy a dar unos tamborazos, pues, entonces uno tiene que estar sensible, por esto la importancia de que sean personas que estén siendo discipuladas y que tengan ese deseo de crecer espiritualmente en su instrumento, porque van a ser sensibles a esas cosas de qué está pasando en la reunión, en la iglesia, y eso, bueno, si ya está, si hay digamos que un problemita ahí en ese sentido, pues hay que tratarlo con el discipulado. O sea, en vez de ir tanto a no le pegues tan duro, aunque se hace la exhortación, pero si no ves que hay respuesta, entonces uno tiene que ir al corazón, que es lo que estamos viendo. ¿Qué onda? ¿Qué hay en tu corazón? O sea, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo, un equipo que está sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia para que puedan adorar. Y tu manera de tocar está sacando de orden, dice el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ese es lo que debemos de ministrar y tratar y pues dar chance, ¿no? Para que la persona vaya entendiendo todo esto y ahí estar encima, si eres el director de alabanza o el pastor. Entonces, estos principios de 1 Corintios 14 aplican para el ministerio de alabanza también, muy, muy acertadamente. O sea, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya última para irnos al lonche. ¿Alguien más? Yo sí. Mencionaste la presentación. Sí. De repente, bueno, yo en mi trabajo de repente ando muy grosso, socio de la ropa. Y me he detenido de llegar a la iglesia porque no estoy presentando, pero voy a valorar a Dios, no a mi ser humano. Y ahorita como que me reafirmas que la presentación es muy importante. No sé si estoy mal. ¿Para ministrar o para...? O sea, venir a la iglesia. Pues yo hasta un ministerio, ¿no? Ok. Sí, la presentación es porque va a estar ahí arriba, ¿no? Sí, es en la medida de lo posible, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los viernes tenemos reunión y la ciudad es casi como esta de grande, es muy grande, mucho tráfico, las distancias son larguísimas y o sea, prefiero que llegue, yo en lo personal, prefiero que alguien llegue mugroso a que no vaya. O sea, que lo mugroso no sea un impedimento o un pretexto para no ir. O sea, no es como que, de hecho en casa de oración no somos así de que, tienes que, si no vienes bien bañado, ¿no? Bien arreglado, no pasas. No, pero o sea, yo me refería más bien a cuando es posible, ¿verdad? Cuando está en mis posibilidades, pues ir presentable, como iría no sé, a una fiesta o algo así, pues lo hago, pero hay veces que no se puede. O hay personas que pudiendo hacerlo, me tocó una vez exhortar a alguien porque todos los días se iba de vestir a la oficina a trabajar, pero cuando llegaban los días de reunión se subía pues mal, o sea, una playera toda rota y así como que, oye, ¿qué onda? Pues es que es domingo y es para relajarse, le digo, pues, o sea, algo otra vez, ¿no? Hay que ir al corazón, o sea, algo, a ver qué está pasando y platicar, ¿no? Ministrar. Pero sí, adelante, hermano. Es mejor ir mugroso que no ir. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos bien con el tiempo. Entonces, oramos y gracias por estar, por participar también. Vamos a tener otras 2 sesiones más y también voy a tratar de dar oportunidad para hacer preguntas, a ver si se animan alguien más, ¿verdad, brother? Si no, acá les va a robar. La oportunidad. Adelante, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites meditar en ella y desde allí extraer principios para poder servirte mejor. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes han dispuesto de su tiempo para estar aquí.
Gracias por quienes han venido de otros lugares, de lejos también. Te pido, Señor, que guarde su regreso y su estancia aquí, que sea también de edificación y de bendición. En el nombre de Jesús, bendice cada ministerio de alabanza, cada pastor, cada director de alabanza aquí, cada músico y quienes aspiren a hacerlo. Bendíceles y úsales para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén.